Pero si no hay obras, la fe es muerta. Y entonces, ¿cómo está nuestra fe? ¿Es una fe viva? ¿Es una fe que experimenta vida o es una fe muerta? ¿Es una fe que demuestra y vive en lo que cree, en lo que ha creído, que es en Jesucristo, nuestro Señor? ¿O simplemente es una fe pasiva, ¿no? Tranquila, que no demuestra, no tiene obras que demuestren su fe? Hay personas que han aceptado a Jesús simplemente por las promesas. Otras personas han aceptado a Jesús por una emoción, por ser emocionales. Y otras personas simplemente porque encontraron un espacio donde pueden hacer cosas y donde pueden estar sin que las critiquen, ¿no? Entonces, tenemos que estar bien parados. Y esta parábola nos llama a estar bien parados, a no ser esos fariseos hipócritas, a no ser esas personas que solamente hacen obras para salvarse o para obtener algún premio o alguna recompensa, pero a la vez a ser esas personas que tenemos fe y que somos activas en la fe, que tenemos una fe activa en las obras que Dios ya predestinó para que andemos, para que nosotros, cada uno de nosotros, podamos caminar en esas obras. ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo? Porque algunos dicen, miren, esto lo han solucionado algunas religiones, lo solucionaron diciendo, bueno, hagamos una gran colecta de solidaridad y entonces en esa colecta de solidaridad podemos hacer obras. Y entonces ahí espían, ¿no? Las obras. Y dicen, bueno, en esta colecta entonces existen esas grandes organizaciones, ONG y fundaciones que descargan obras por ahí. Yo ya hice mi obra. Yo no tengo una fe muerta porque ya hice mi obra. Ahora, Dios nos está hablando de hacer una obra activa en sus planes y en sus propósitos. Porque el Señor Jesús nos llamó a hacer una obra dentro de su obra, no fuera de su obra. ¿Me explico? O sea, nos involucró a todos dentro de una obra y te llamó dentro de una obra, dentro de una iglesia local, como hablamos el domingo pasado, para poder experimentar ahí lo que es las obras y el propósito. Y si el Señor en esa obra te da un ministerio y te da algo que trascienda las paredes, estas 4 paredes, gloria a Dios. Pero todo empieza y todo comienza y todo tiene su base dentro de la iglesia local. Ahí está donde está todo el propósito, donde nosotros podemos desempeñar nuestra fe. Y por eso te vuelvo a preguntar, ¿cómo está nuestra fe? ¿Tenemos obras activas? ¿Somos personas que tenemos obras activas? ¿Tenemos una fe avivada? ¿O tenemos una fe muerta, como dice Santiago? Santiago es duro, ¿no? Si no hay obras, la fe es muerta. Entonces, ¿tenemos una fe activa o tenemos una fe muerta? ¿Cómo nos desempeñamos dentro de nuestra comunidad como iglesia? Yo sé que este es un tiempo donde todos y la mayoría estamos involucrados en la obra de Dios. Más, menos, pero todos estamos activos y yo le doy gracias a Dios por eso. ¿Sí? Porque si bien no somos una gran cantidad de personas, pero los que estamos involucrados, estamos activos. Pero hoy te animo a que puedas revisar si hay algo más todavía que vos podés activar tu fe y podés hacer. Y no dejar que tu fe sea una fe muerta, una fe sin propósito. O andar haciendo obras que Dios no te llamó a hacer.
Como a los fariseos, porque los fariseos hacían un montón de cosas. Ellos se jactaban de todas las cosas que hacían, pero el Señor le dijo, a ver, están haciendo muchas cosas, mucho ruido, pero nada de lo que yo les pido que hagan. Ahora, los que yo les estoy pidiendo que hagan, ustedes no lo hacen. Eso era la religiosidad, eso era lo que hacían los religiosos. Hacían cosas fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuántas veces escuchamos a personas decir, sí, estoy preparado, sí, cuente conmigo, sí, es mi momento, es mi hora, y se va solamente en palabras? Sí, voy a colaborar, sí voy a estar, espéreme, pero de repente después que se comprometió y que llegó el momento y está, y vos lo estás esperando, te dice, pastor, no puedo ir porque... ¿No? Y a veces hay personas que repiten este comportamiento, lo repiten una y otra vez, lo repiten una y otra vez, y uno ya va con pie de plomo, ¿no? ¿Estás seguro que vas a venir? ¿Podés? Sí, pastor, allí voy a estar. Y uno que ya desconfía un poco, por las dudas prepara a otro. O prepara o tiene un plan B, ¿sí? Por si no cuenta con esa persona que se ha comprometido. Y casi siempre pasa de que la persona, esa horita o esos minutos antes te dice, ay, se me complicó, no puedo ir porque... Y siempre hay ¿verdad? Entonces, por eso el Señor acá está hablando de un cambio de conducta. Tenemos que cambiar nuestra conducta y si nosotros nos comprometemos con algo y si queremos y anhelamos servir en la obra de Dios, tenemos que entender que lo primero que nosotros tenemos que hacer es comprometernos de verdad, porque no es un juego. La semana pasada hablábamos de por qué a los trabajos oficiales no llegamos tarde y a la iglesia sí, ¿no? ¿Qué cosa eso? No, a los trabajos que son nuestros trabajos oficiales no llegamos un minuto tarde. Porque sabemos que si llegamos tarde nos sancionan o nos pueden quitar parte del sueldo. O si faltamos al trabajo día por medio, corremos el riesgo de que nos echen. ¿Cuántas excusas le vamos a dar a nuestro jefe? Ahora al pastor siempre le encontramos excusa. ¿Vieron? Para el pastor siempre hay excusa. Pues el pastor pregunta, ¿por qué no viniste el domingo? Y él te dice, ¿no? Una excusa. Y al otro domingo y hay otra excusa. Entonces, creo que es un cambio de conducta el que nosotros tenemos que hacer y originar. Y es un cambio espiritual, porque esto proviene del Espíritu. Y el Señor nos anima con esta parábola y con otras que nos estamos viendo, nos está animando a cambiar de actitud, a comprometernos realmente como hijos del reino, como lo que somos, como hijos del Rey. Les voy a contar la historia de dónde nace el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. En una ocasión, la hermana pequeña de Tomás de Aquino, es un teólogo del siglo XII, le preguntó a su hermano Tomás, ¿qué tengo yo que hacer para ser santa? Y ella esperaba una respuesta muy profunda y complicada porque su hermano era teólogo. Pero el teólogo le respondió, hermanita, para ser santa basta querer. Sí, querer. Pero querer con todas las fuerzas y con toda la voluntad. Es decir, que no es suficiente, escucha bien, que no es suficiente con un quisiera, sino con un querer. La persona que quiere
puede hacer maravillas, pero el que se queda con el quisiera es solo un soñador, un idealista incoherente. Y entonces Tomás ahí sí tomó la palabra y le refirió esta parábola de los dos hijos. Este es el caso del segundo hijo. Él hubiese querido obedecer, pero nunca lo hizo. Aquí nace este refrán popular, porque Tomás de Aquino le dijo a su hermana: hermana, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Viste? A veces nosotros no sabemos de dónde vienen los dichos. Y esto es un dicho de un teólogo. No parece muy teólogo, ¿no?, el dicho, pero es así. Y referente a esta parábola. Entonces, yo creo que el Señor nos está mostrando y nos llama a que podamos tomar compromisos, que podamos ver la obra de Dios como lo que es la obra de Dios, que podamos entender de que estamos siendo privilegiados de estar en la casa del Señor cada domingo, cada encuentro que podamos hacer, que somos privilegiados cada vez que tenemos la oportunidad de reunirnos delante de la palabra de Dios y charlarla, como en los encuentros pequeños o en una reunión de jóvenes. Somos privilegiados. Somos privilegiados el servir a Dios, el poner mi servicio, mis dones al servicio de Dios. Somos privilegiados. No lo tomemos a la ligera, el no comprometernos con el Señor. Y si nos vamos a comprometer, que sea de verdad, que sea sincero, que sea sí quiero y no quisiera comprometerme, pero no puedo. El Señor nos está diciendo hoy: sí quiero. Nuestro Señor nos dice, así como la fe sin obras es muerta, también nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor se salvará, sino el que hace la voluntad de mi Padre del cielo, ese se salvará. Nuevamente, ¿no? Otra vez ahí, sí, la salvación es por fe y está perfecto. No voy a cambiar la doctrina en esta noche. Seguimos creyendo que la salvación es por fe. Pero no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará y se salvará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y ahí yo tengo que pensar: ¿estoy haciendo las obras que Dios me mandó a hacer? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy en el lugar? ¿Estoy en el momento? ¿Estoy haciendo lo que Dios me llama a hacer? ¿Estoy en la voluntad de Dios? ¿Estoy en la voluntad de Dios? ¿Estoy parado en el centro de la voluntad de Dios? Debemos preguntarnos eso, mi querido hermano, mi querida hermana. Tenemos que preguntarnos: ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Porque también el Señor entonces me dice: ojo, no todo el que me dice Señor, Señor se salvará, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Palabras muy sencillas, pero muy claras y profundas. Vamos a ver qué tipo de hijos podemos ser. La naturaleza humana versus la nueva naturaleza. Los dos hijos. Naturaleza humana versus nueva naturaleza. Efesios 4, 22, 32. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio,
Dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para hacer la semejanza de Dios, la voluntad de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces, quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Deshacerme de la vieja naturaleza, de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, renovar mis pensamientos, y nuevamente es una cuestión de actitud. Tengo que cambiar mi actitud. Tengo que cambiar esa actitud de decir, sí, sí, voy a cambiar, sí, sí, voy a dejar esto, sí, sí, voy a renunciar, sí, sí, y nunca lo hago. Sí, sí, ya sé que tengo que cambiar mi manera de pensar, sí, lo sé, pero nunca lo hago. Entonces tengo que empezar a tener una actitud diferente delante de Dios. Porque la naturaleza humana es rebelde. Es el que dice, sí, 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 ya lo voy a cambiar, sí, 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 ya voy a obedecer, sí, sí, sí. Pero nunca lo hace. La nueva naturaleza, sin embargo, quiere hacer la voluntad de Dios, quiere agradar a Dios, quiere obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? A pesar de nuestras debilidades. Porque todos tenemos debilidades, amén. Pero a pesar de nuestras debilidades, la nueva naturaleza quiere agradar a Dios. Y Dios está dispuesto a ayudarnos en todo lo que necesitamos. Pero siempre y cuando nosotros le digamos, sí quiero, con sinceridad. Si tomamos una verdadera decisión de querer hacer la voluntad de Dios. Porque la misericordia de Dios, escucha bien esto, la misericordia de Dios es más grande que mis debilidades. Amén. La misericordia de Dios siempre es mucho más grande que cualquier debilidad. Entonces simplemente lo que el Señor espera es que nosotros digamos, sí, quiero. Otra cosa es los que honran aunque les cueste, versus los que son pura espuma. Sí, Señor, voy. Y no fue, pura espuma. No quiero, pero después me arrepiento y voy. Le cuesta, pero honran al Padre. Muchas personas son como este hijo que profesando creer en Dios y hasta son fieles en lo religioso, en la religión, pero no cumplen la voluntad de Dios. Practican solo ritos religiosos, tratan de ser generosos con la gente necesitada, son buenos en general, pero no están verdaderamente arrepentidos y haciendo la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta, mi hermano? Necesitamos entonces orar. Y yo te animo en esta noche, a través de esta palabra, que oremos diciendo, Señor, quiero hacer tu voluntad. Amén. Quiero hacer tu voluntad. Quiero realmente servirte. Y esta vuelta, Señor, me comprometo realmente con servirte, con poner mis dones para el servicio de la casa de Dios, para el servicio de mi iglesia local. Quiero comprometerme, pero de verdad. No quiero simplemente otra vez ser el que dice sí, 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 pero no, no, no. La actitud que Dios espera de sus hijos es que si están decididos a obedecer, lleven una vida de agrado y de bendición, no solamente a Dios, sino
al resto de los hermanos. Amén. Porque esa es otra, ¿eh? Yo puedo decir, pero yo estoy agradando a Dios, yo sé que estoy agradando a Dios, pero el que agrada a Dios también está agradando al resto de los hermanos. Entonces, mi hermano, creo que estas parábolas nos están introduciendo en la vida de vivir en el reino de los cielos. Y por eso te llamo en esta noche a poder tomar esta decisión de querer realmente hacer la voluntad de Dios. Solo de Dios. Tal vez yo tengo sentimientos, tengo emociones que me llevan a hacer otra cosa, pero si busco la voluntad de Dios, el Señor me va a centrar en su voluntad y a hacer lo que Dios realmente me está llamando a hacer, aunque reniegue como un niño caprichoso. ¿Sí? Porque a veces voy a renegar como un niño caprichoso. No quiero. Pues no queremos muchas veces. Dios nos muestra su voluntad y decimos no quiero. Así decía Lorena cuando supo que yo estaba orando por ella. Decía, no quiero, decía al Señor, no quiero. Después el Señor la convenció. ¿No? Después el Señor la convenció y el Señor ahí. Pero a veces solemos decir, no quiero, como niños caprichosos. Pero cuando el Señor nos muestra su voluntad, volvemos a decir, sí, quiero. Y ahí es cuando todo se armoniza. Ahí es cuando todo ya está armonizado. Con el cielo, con la tierra, con la voluntad de Dios, con mis propósitos, con mis caminos. Amén. Entonces, aunque a veces nos cueste hacer la voluntad de Dios, porque nos cuesta hacer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que hagamos, pero con el poder de Dios y con la gracia de Dios sobre nuestras vidas, decimos, sí, está bien, ahí voy, lo hago. Y entonces el Señor bendice. Amén. Yo me imagino estos dos hijos de esta parábola, cuando aparece, ¿no?, en la obra que había sido llamado, y aparece en la obra este hijo que había dicho que no quería ir, no quiero, pero aparece en la obra, ¿no? Y le dice, papá, bueno, acá estoy, vine. ¿Qué tengo que hacer? La alegría del padre, ¿no? La alegría del padre, lo que habrá sido la alegría del padre. Viniste, aunque no querías, viniste, aunque no tenías ganas, pero viniste. Así que seguramente el padre con gozo le habrá dicho, vení, sí, tengo una tarea para vos. Se le mostró la tarea y pudieron ahí compartir. Yo creo que este es el corazón de Dios en esta parábola. El corazón de, sé que te cuesta, sé que estás viviendo hasta alguna situación difícil, sé que no estás con ganas, sé que no estás motivado, pero todo esto no se trata de motivación, se trata de obediencia. Amén, de obediencia. Entonces, todos, mi querido hermano, sabemos qué tenemos que hacer. De alguna manera, la voluntad de Dios siempre se nos va a revelar primero. Y todos vamos a saber siempre qué tenemos que hacer. Ahora lo importante es hacerlo. Amén, hacerlo. Porque tenemos que estar en la voluntad de Dios. No solamente decirle Señor, Señor, sino estar en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero, ni lo dudaron. Eso significa que todos sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Algunos tips para terminar. Dijimos, es una decisión, amén. Tenemos que tomar una decisión. Dios nos llama a tomar una decisión. Cada uno sabe qué tiene que hacer. 2, es una cuestión tal vez de oración, de reflexión, porque me imagino este muchacho, este joven, fue llamado, no quiso, pero se tomó su tiempo de reflexión
se tomó su tiempo de oración y está bien eso. Porque para buscar la voluntad de Dios hay que tomarse un tiempo de reflexión, hay que tomarse un tiempo de oración. Entonces tal vez estés en este tiempo, en un tiempo de oración, en un tiempo de reflexión. Ahora yo no puedo estar reflexionando y orando toda la vida, ¿eh? Amén. Tengo que tomar una decisión. Estoy llamado a tomar una decisión. Así que, pero puede ser que estés en un tiempo de reflexión, de oración, de búsqueda de la voluntad de Dios. Les dije, 3 es una cuestión de actitud. Delante de Dios, primeramente, pero también es una cuestión de actitud delante de las personas, porque hay un cambio en mí, se tiene que notar ese cambio en mí. Por ejemplo, como hablábamos al principio, si Dios nos llama a reunirnos, Dios dice, júntense, reúnanse, congréguense, nos dice el Señor. Y nosotros le decimos, sí, Señor, sí, ya lo sé, sí, pero no vengo nunca. Ahora, cuando hay un cambio de actitud, cuando yo entendí y obedecí, entonces hay también algo que se produce. Las personas comienzan a ver el cambio. O a veces te comienzan a ver. Comienzan a ver, mira, está viniendo seguido ahora. Ya no falta domingo por medio o viene una vez al culto por mes. No, ahora hay un cambio de actitud. ¿Y eso saben qué pasa? Bendice a Dios, bendice al cuerpo de Cristo. Bendice al cuerpo de Cristo. Entonces necesitamos tener ese cambio de actitud delante de Dios, primeramente, pero también que se vea delante de las personas. Es una cuestión de identidad. Decir o decidir si soy el buen hijo, que voy a obedecer a mi padre, voy a entender dónde tengo que estar, qué tengo que hacer, o si no me identifico con mi padre, porque capaz que no me estoy identificando con mi Señor, no me estoy identificando con mi papá, porque cuando uno se identifica con su papá, entonces responde a su papá. Entonces tal vez tengamos que pensar, ¿qué pasa que no me estoy identificando como hijo de Dios? No tengo identidad de hijo. Algo está pasando. Tal vez mi relación con Dios está lejana, está rota, y tenga que recomponer esa relación con Dios. Algo pasó que rompió esa relación y me enfrió. Ya no tengo esa pasión de estar donde mi papá está. Si mi papá me llama a estar donde él está, si mi papá me manda, obedecerle. Algo pasó, ¿qué fue lo que rompió esa relación? Lo que me enfrió y me alejó de mi papá. Entonces tal vez esta noche tengamos que tomar esa decisión de restablecer mi comunión con Dios, mi intimidad con mi papá. Porque no hay nada mejor que si el papá, como a estos hijos, lo llama a la obra y uno está trabajando con su papá. Qué bendición poder estar trabajando con su papá, ¿no? Su papá le hace después el cafecito, o al revés, el hijo le hace el cafecito al padre, y charlan, y trabajan, y se bendicen, y planifican juntos. No es lo mismo estar alejados de papá que estar trabajando con papá. Entonces, tal vez tengamos que restablecer esa comunión con Dios que por algo se rompió. Y que podamos tomar, mi hermano, el consejo que le dio Tomás de Aquino a su hermanita. Querer no es lo mismo que quisiera. Hay que querer con todas las fuerzas y con toda la voluntad. Es decir, que no es suficiente con un quisiera. Oramos. Te voy a invitar a que te pongas de pie.
Te adoramos, papá, hoy. Señor, adoramos tu presencia, adoramos tu hermosura. Queremos, Señor, identificarnos como lo que somos, hijos de nuestro Padre Celestial. Y si nuestro papá nos está llamando hoy, que podamos acudir a ese llamado, aunque nos cueste, aunque a veces no tengamos las ganas suficientes o las fuerzas, que podamos hacerlo, Señor, en esta noche con todas las fuerzas, con las que nos quedan, pero también con toda nuestra voluntad, con un sí quiero, no con un quisiera. Que no se quede, Señor, en un quisiera, sino que en esta noche podamos responder sí, quiero hacer tu voluntad, Señor. Sí, estoy dispuesto a acudir a tu llamado, Señor. Sí, no voy a morir en un quisiera. Con las fuerzas que tengo, con mi voluntad, quiero, Señor, hacer tu voluntad. Ayúdame, Padre mío. Decirle, Señor, ayúdame, Padre mío. Ayúdame, Padre mío. Porque aunque me duela, tengo que aceptar, Señor, que vos me amaste primero. Tengo que aceptar, Señor, que vos me diste tu reino, lo compartiste conmigo. Tengo que aceptar que nos amamos infinitamente, Señor. Nos amamos infinitamente, Señor, porque con amor eterno me has amado. Señor, si muchas veces te di vuelta la cara o me comprometí a medias, o dije muchas veces sí, pero no, te pido perdón. Porque es muy fácil traicionarte, Señor, pero también es fácil recomponer esa relación. Señor, te creo en tu perdón, creo en tu restauración, creo, Señor, en tu misericordia, que es más grande que mis debilidades. Por eso, Señor, te pido que me guíes y que en esta oración pueda encontrar las fuerzas para seguir siempre tu voz, para seguir siempre, Señor, en tu amor y haciendo lo que vos realmente querés que haga y no solamente aparentar que hago. Señor, en esta noche te ruego que me guíes, Espíritu Santo, a un compromiso genuino contigo. Que pueda poner en práctica tu palabra, tu voluntad. Y que eso se note, Señor, en mí. Y que se note, Señor, en un cambio profundo de actitud. Como hijo de Dios, con la identidad que vos me diste, vos sos mi Padre y yo soy tu hijo. Llámame, Señor, y yo te responderé. Yo iré. Sí, Señor, quiero.